Marzo de 1941. Al sur de Creta, la flota italiana sale al mar con una fuerza que, sobre el papel, parece demasiado grande para ser detenida por un avión viejo. Al frente va el almirante Angelo Giacchino. Su buque principal es el Vittorio Veneto, un acorazado de unas 45.000 toneladas, protegido por acero, escoltado por cruceros pesados, cruceros ligeros y destructores. La Regia Marina busca convoyes británicos y quiere demostrar que todavía puede imponer su voluntad en el Mediterráneo. Pero lo que cambia aquella operación no es un submarino, no es una mina, ni siquiera son, al principio, los grandes cañones de los acorazados británicos. Lo que rompe el ritmo de la flota italiana es un biplano de tela, con 3 tripulantes, motor problemático y aspecto de avión de otra guerra. Se llamaba Fairey Albacore, y lo más extraño es que este avión había nacido para reemplazar al famoso Swordfish. Debía ser más moderno, más cómodo, más rápido y más capaz. Sin embargo, terminó retirándose antes que el propio Swordfish. Esta es la historia de un avión que casi nadie recuerda, pero que en una noche del Mediterráneo puso en marcha una cadena de acontecimientos que terminó destruyendo una división entera de cruceros italianos. Para entender al Albacore, primero hay que entender el problema que tenía la aviación naval británica a mediados de los años 30. El Swordfish funcionaba, era lento, feo para algunos, abierto al viento y aparentemente anticuado, pero funcionaba. Podía despegar desde portaaviones, podía cargar torpedos, bombas o cargas de profundidad, y los pilotos confiaban en él. El problema era que, incluso antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ya parecía estar envejeciendo. El Ministerio del Aire británico quería un sustituto. No buscaba una revolución completa, sino un avión torpedero de reconocimiento y observación que pudiera hacer el mismo trabajo que el Swordfish, pero con mejores prestaciones y más protección para la tripulación. Así nació la especificación S41-36. Fairey Aviation recibió el encargo. El diseñador principal era Marcel Lovell, un ingeniero nacido en Bélgica que ya conocía muy bien este tipo de aviones. De hecho, había participado en el desarrollo del Swordfish. Ahora tenía que crear el aparato que debía dejarlo atrás. Sobre la mesa había 2 caminos. Uno era un monoplano, más moderno en apariencia y con mayor potencial para el futuro. El otro era un biplano, más conservador, más familiar para los portaaviones de la época y menos arriesgado para una marina que todavía desconfiaba de los cambios demasiado bruscos. La decisión fue clara, se eligió el biplano. Y esa decisión marcó toda la vida del Albacore. El prototipo voló por primera vez el 12 de diciembre de 1938 desde el aeródromo Great West, el lugar que años después sería conocido mundialmente como Heathrow, en Londres. A simple vista, el avión parecía una evolución lógica del Swordfish. Tenía alas biplanas, tren fijo y una estructura que no parecía futurista, pero dentro había mejoras reales. La cabina estaba cerrada y tenía calefacción. Para los tripulantes de un torpedero naval, acostumbrados al viento helado y a misiones nocturnas sobre el mar, eso no era un lujo menor. El avión también tenía hélice de paso variable, flaps hidráulicos que podían funcionar como frenos de picado, más autonomía, mayor techo de servicio y un motor mucho más potente. En cifras, el Albacore parecía convincente. Podía alcanzar unos 259 km por hora. Su techo de servicio rondaba los 6.300 metros. Con un torpedo podía volar alrededor de 1.140 kilómetros y en algunas configuraciones incluso más. Cargaba un torpedo aéreo pesado, bombas o cargas de profundidad. Llevaba una ametralladora fija hacia adelante y 1 o 2 armas defensivas en la parte trasera. Comparado con el Swordfish, todo eso sonaba como un avance claro. Pero había un problema escondido bajo el capó: el motor Bristol Taurus. Sobre el papel, el Taurus era moderno y prometedor. Era un radial de 14 cilindros, con 2 filas y válvulas de camisa. Esa tecnología permitía grandes aberturas de admisión y escape, mejor respiración del motor y una combustión más eficiente. Los ingenieros de Bristol creían que era el futuro. El problema fue fabricar esa idea en grandes cantidades, con la precisión necesaria y en plena guerra.
Los prototipos podían funcionar bien, pero la producción en serie era otra historia. Las tolerancias eran delicadas, las piezas tenían que encajar con enorme precisión y cualquier defecto podía convertirse en desgaste, vibraciones o fallos graves. Además, el mismo motor había dado muchos dolores de cabeza en el Bristol Beaufort y esa mala fama terminó salpicando al Albacore incluso cuando los problemas empezaron a corregirse. Con el tiempo, las versiones posteriores del Taurus mejoraron, pero la reputación ya estaba dañada. Para muchos pilotos y mecánicos, el Albacore no era solo el reemplazo del Swordfish, era el reemplazo con un motor que no inspiraba confianza. El avión entró en servicio en marzo de 1940 con el Escuadrón Naval 826. Su debut de combate no fue en una gran batalla naval, sino en el Canal de la Mancha. Atacó lanchas rápidas alemanas cerca de Zeebrugge y objetivos en la zona de Buestend durante los días desesperados de la campaña de Francia. Desde el principio, quedó claro que el Albacore no sería un avión de una sola misión. Podía atacar barcos, bombardear objetivos costeros, escoltar convoyes, lanzar minas, iluminar blancos de noche y realizar patrullas antisubmarinas. Era un avión de trabajo, no elegante, no famoso, no especialmente amado por la prensa, pero útil. En noviembre de 1940, los Albacore de los escuadrones navales 826 y 829 embarcaron en el portaaviones HMS Formidable. Allí empezó su vida como torpedero embarcado de verdad. Durante los meses siguientes, el Albacore fue sustituyendo al Swordfish en los portaaviones grandes de la flota. Sirvió en buques como Formidable, Illustrious, Victorious, Indomitable, Furious y Ark Royal. Y entonces llegó el momento que definiría toda su historia, la batalla del Cabo Matapan. A finales de marzo de 1941, los británicos sabían que algo importante se movía. Gracias a la inteligencia y a la lectura de comunicaciones enemigas, el almirante Andrew Cunningham recibió aviso de que la flota italiana había salido al mar. La fuerza británica incluía los acorazados Warspite, Barham y Valiant, el portaaviones Formidable, cruceros y destructores. Sobre el papel, la flota italiana tenía velocidad y potencia. Si conseguía atacar convoyes aliados sin quedar atrapada, podía cambiar la situación en el Mediterráneo oriental. La primera fase de la batalla fue una persecución. Los cruceros británicos intentaban evitar quedar bajo los cañones del Vittorio Veneto, mientras Cunningham trataba de acercar sus acorazados. Pero la distancia era grande. Si los italianos mantenían su velocidad, podían escapar. Ahí entraron los aviones. Por la mañana del 28 de marzo, un primer grupo de Albacore atacó al Vittorio Veneto. Los torpedos no impactaron, pero la maniobra obligó al acorazado italiano a cambiar de rumbo y abandonar la persecución de los cruceros británicos. Fue un fallo que no fue inútil. La flota italiana seguía intacta, pero había perdido tiempo, y en una batalla naval, a veces el tiempo es lo que decide todo. Por la tarde llegó el ataque decisivo. 3 Albacore del Escuadrón Naval 829 y 2 Swordfish se lanzaron contra el Vittorio Veneto. El fuego antiaéreo era intenso. Para soltar un torpedo con posibilidades reales de impacto, el piloto tenía que volar bajo, recto y acercarse mucho. Era justo el momento en que un torpedero era más vulnerable. El teniente comandante John Daniel Steed llevó su Albacore hasta una distancia muy corta, aproximadamente menos de 1000 metros. A esa distancia, el torpedo tenía una oportunidad real. Lo soltó. El torpedo golpeó cerca de la hélice exterior de babor del Vittorio Veneto. Miles de toneladas de agua entraron en el buque. El acorazado quedó detenido durante un tiempo y después pudo volver a moverse, pero más lento y limitado. Daniel Steed y su tripulación no sobrevivieron. Fueron alcanzados por el fuego antiaéreo. Sus nombres quedaron unidos para siempre a esa acción. El Vittorio Veneto no se hundió, pero eso no era lo importante. Lo importante era que la flota italiana ya no podía maniobrar como antes, y Achino ordenó la retirada hacia Italia. Quería salvar su acorazado y evitar que toda la fuerza quedara atrapada. Pero Cunningham aún no había terminado. Al anochecer, Formidable lanzó otro ataque. 6 Albacore y 2 Swordfish buscaron de nuevo al enemigo entre humo, oscuridad y fuego antiaéreo. Esta vez, el gran objetivo no fue el Vittorio Veneto, fue el crucero pesado Pola.
Un torpedo impactó y dejó al Pola inmóvil, sin energía suficiente y sin capacidad de seguir a la flota. En el caos de la retirada, aquel crucero detenido se convirtió en una trampa, y Achino envió a los cruceros Sara y Fiume junto con destructores para ayudar al Pola. Lo que no sabía era que los acorazados británicos se acercaban en la oscuridad, guiados por radar. La Regia Marina no estaba preparada para ese tipo de combate nocturno. Cuando Warspite, Barham y Valiant abrieron fuego, la distancia era brutalmente corta para una batalla entre grandes buques. Los cruceros italianos fueron sorprendidos casi sin posibilidad de responder. Sara y Fiume quedaron destrozados, Pola fue abandonado y después hundido. También se perdieron 2 destructores. La batalla terminó como una catástrofe para Italia. 3 cruceros pesados destruidos, 2 destructores hundidos, miles de marineros muertos, el Vittorio Veneto dañado y obligado a retirarse. Y del lado británico, las pérdidas humanas directas fueron mínimas en comparación, entre ellas la tripulación del Albacore de Daniel Steed. Por eso el Albacore merece más atención de la que suele recibir. La historia recuerda a Matapán como una victoria de acorazados y radar, y lo fue. Pero sin el torpedo que frenó al Vittorio Veneto y sin el ataque que dejó al Pola detenido, aquella noche quizá habría terminado de otra manera. El Albacore no ganó la batalla solo, pero abrió la puerta. Y a veces, en la guerra naval, abrir la puerta es suficiente para cambiarlo todo. Después de Matapán, el Albacore siguió trabajando en el Mediterráneo. Desde Malta, sus escuadrones atacaron convoyes, barcos mercantes, puertos y ruta de suministro del eje. Muchas misiones se hacían de noche, porque durante el día los cazas enemigos podían convertir a un biplano torpedero en un blanco fácil. Aquí el radar ASV fue importante, ayudaba a localizar barcos en la oscuridad y daba al Albacore una utilidad que su aspecto antiguo no dejaba adivinar. En Malta, los Albacore operaron junto a Swordfish y no siempre es posible separar con precisión qué hundimiento corresponde a cada tipo. Pero el trabajo combinado fue serio, barcos hundidos, convoyes dañados y presión constante sobre la ruta de suministro hacia el norte de África. En el desierto occidental, el Albacore demostró otra faceta. No solo lanzaba torpedos, también podía actuar como bombardero en picado y como avión de iluminación nocturna. Durante la campaña de El Alamein, algunos Albacore lanzaron bengalas para marcar posiciones enemigas y ayudar a los bombarderos nocturnos de la Real Fuerza Aérea Británica. No era una misión glamorosa, pero era útil, y en una guerra de desgaste, lo útil muchas veces importa más que lo espectacular. Durante la Operación Torch, en noviembre de 1942, los Albacore realizaron patrullas antisubmarinas, ataques contra defensas costeras y misiones de humo. Más tarde apoyaron las operaciones en Sicilia y en Salerno. También hubo éxitos contra submarinos. El caso más recordado fue el del submarino U-331, el mismo que antes había hundido al acorazado Barham. En noviembre de 1942, Albacore del Escuadrón Naval 820 participaron en su ataque y hundimiento. Para un avión que muchos consideraban anticuado, era una prueba de que todavía podía ser peligroso. Pero la carrera del Albacore no fue una historia limpia de éxitos, también tuvo derrotas duras. Una de las peores llegó el 30 de julio de 1941, durante el ataque contra Kirkenes y Petsamo, en el norte de Noruega. El portaaviones HMS Victorious lanzó 20 Albacore contra objetivos enemigos. La operación salió mal desde el principio. La luz del verano ártico hacía casi imposible sorprender al enemigo. Un hidroavión alemán siguió a la fuerza británica, y cuando los Albacore llegaron, los cazas alemanes los estaban esperando. Messerschmitt Bf-109 y Messerschmitt Bf-110 atacaron a los biplanos británicos. 11 de los 20 Albacore fueron derribados. Fue una pérdida terrible. Uno de los aviones que participó en aquella acción, el N-4389, terminaría décadas después formando parte del único Albacore conservado. En marzo de 1942, el Albacore también atacó al acorazado alemán Tirpitz, cerca de Noruega. La misión era peligrosa y ambiciosa. Los torpedos pasaron cerca, pero no impactaron. 2 Albacore se perdieron. En el lejano oriente, unos pocos Albacore llegaron demasiado tarde y en muy malas condiciones estratégicas.
Durante la invasión japonesa de Malaya y la caída de Java, volaron misiones desesperadas contra fuerzas mucho mejor posicionadas. Algunos fueron derribados, otros quedaron abandonados o capturados. En este teatro, el Albacore no pudo cambiar el resultado, y aún así siguió sirviendo. El 6 de junio de 1944, durante el desembarco de Normandía, Albacore de la Real Fuerza Aérea Canadiense realizaron misiones de cortinas de humo para proteger a los barcos aliados. Era una tarea menos famosa que lanzar torpedos contra acorazados, pero muy importante para dificultar los ataques de lanchas rápidas alemanas contra la flota de invasión. Después de Normandía, los Albacore pasaron a misiones contra lanchas alemanas y mini submarinos en la costa de los Países Bajos. Y entonces llegó la ironía final. En enero de 1945, una de las últimas unidades que usaba Albacore fue reequipada con Swordfish Mark III, equipados con radar. El sustituto fue reemplazado por el avión al que debía sustituir. Puede parecer absurdo, pero tenía lógica. El Albacore era más pesado. Necesitaba más espacio y no se adaptaba tan bien a los portaaviones de escolta ni a los buques mercantes convertidos en pequeños portaaviones. El Swordfish, en cambio, podía despegar y aterrizar desde cubiertas pequeñas con velocidades muy bajas en condiciones donde otros aviones simplemente no eran prácticos. La batalla del Atlántico cambió las prioridades. Ya no se trataba solo de operar desde grandes portaaviones de flota. Había que cubrir convoyes enormes con plataformas pequeñas, baratas y dispersas por todo el océano. En ese mundo, el Swordfish era perfecto, el Albacore no. La producción también jugó en su contra. Se fabricaron unos 800 Albacore, todos por Fairey. El Swordfish, en cambio, tuvo una producción más amplia y una red de repuestos más fuerte. Cuando Fairey pasó a concentrarse en el Barracuda, el Albacore quedó sin futuro industrial y la tecnología terminó de empujarlo fuera. El Swordfish recibió mejores radares, cohetes y adaptaciones para la guerra antisubmarina. El Albacore, aunque había sido más moderno al nacer, no recibió el mismo nivel de evolución. Poco a poco, el avión que debía representar el paso adelante quedó atrapado entre dos mundos. Demasiado pesado para hacer lo que hacía el Swordfish en los portaaviones pequeños. Demasiado antiguo para competir con los nuevos monoplanos como el Barracuda o los Avengers estadounidenses. Los pilotos que lo volaron no siempre lo odiaban. De hecho, muchos apreciaban su cabina cerrada. En el Mar del Norte, con frío, viento y humedad, una cabina con calefacción podía parecer una bendición. Algunos lo veían como una versión más cómoda y refinada del Swordfish, pero no todo era positivo. Los controles podían sentirse pesados, y eso era un problema serio después de soltar un torpedo, cuando el piloto necesitaba maniobrar rápido para escapar del fuego antiaéreo. En un ataque naval, esos segundos eran los más peligrosos. Un avión que no respondía con agilidad podía pagar un precio muy alto. El apodo Applecore, una especie de juego con Albacore, muestra que había cierto afecto por el avión. No era una máquina odiada de forma universal, era más bien un aparato difícil de clasificar, cómodo en algunos aspectos, limitado en otros, útil en muchas misiones, pero nunca lo bastante brillante como para convertirse en leyenda. Por eso quedó a la sombra. El Swordfish tiene talento. Tiene la casa del Bismarck. Tiene una imagen casi mítica de biplano imposible que logró hazañas increíbles. El Albacore tiene Matapán, pero Matapán suele contarse como una batalla de acorazados. La parte del biplano aparece como una nota dentro de una historia más grande, y esa es quizá la tragedia de su memoria. El Albacore estuvo allí, hizo el trabajo. Sus tripulaciones se acercaron a barcos enormes bajo fuego directo. Lanzaron torpedos de noche, sobre mares oscuros, contra blancos que disparaban con todo lo que tenían. Pero su nombre quedó pequeño al lado de la fama del avión al que debía reemplazar. Hoy solo queda un Albacore completo conocido. Es una reconstrucción compuesta, conservada por el Fleet Air Arm Museum, formada con partes de dos aviones, el N4172 y el N4389. Uno se estrelló en Escocia, el otro fue derribado durante la operación contra Kirkenes. Décadas después, piezas de ambos terminaron unidas para devolverle forma a un avión casi desaparecido. No existe un Albacore en vuelo, y probablemente nunca volverá a existir uno operativo, entre otras cosas por la rareza de sus componentes y de sus motores.
Pero eso no significa que su historia sea menor. El Fairey Albacore no fue un fracaso simple, fue un avión atrapado por el momento en que nació. Llegó tarde para ser revolucionario, llegó demasiado pesado para heredar todas las tareas del Swordfish y fue reemplazado justo cuando los portaaviones y la guerra naval estaban cambiando a toda velocidad. Pero en el Mediterráneo, cuando importó, cumplió. Un torpedo lanzado por un Albacore frenó al Vittorio Veneto, otro ataque dejó al Pola inmóvil. Después, en la oscuridad, los acorazados británicos hicieron el resto. La historia suele recordar los cañones, pero antes de los cañones hubo un biplano que voló bajo, directo y sin margen de error. Esa es la razón por la que el Fairey Albacore merece algo más que una nota al pie. No fue el avión más famoso, no fue el más querido, no fue el que sobrevivió más tiempo, pero durante una noche decisiva hizo exactamente aquello para lo que había sido construido. Si te interesan estas historias de aviones olvidados, errores de diseño y máquinas que terminaron cambiando batallas, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos rescatando esas piezas raras de la historia de la aviación militar.